México al revés. La forma es fondo. Jesús Reyes Heroles, aquel que fue secretario de Gobernación, secretario de muchas funciones, dijo que la forma es fondo. Acaba de ocurrir el 50 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del Río. Nuestro pariente Cuauhtémoc Cárdenas estuvo ahí presente una vez más, como tantos años estuvimos en el momento de la revolución, pero esta vez estuvo acompañado, o se metió en la escena, el señor López Obrador, con todo su aparato de ejército, de control, su Guardia Nacional, y ya no dejaron entrar a la romería tradicional que durante 50 años, no tantos, pero sí durante muchos años, estuvimos acompañando a Cuauhtémoc Cárdenas, a doña Amalia Solórzano. Entonces, ¿qué ocurre con esta situación de que de pronto Cuauhtémoc Cárdenas, con su cubrebocas, y con el López Obrador, que nunca usa nada, o sea, tratando de ufanarse de que él está con la coca muy arriba, y eso evita que se enferme, pues entonces es un México al revés, porque se ha empañado la memoria del general Lázaro Cárdenas del Río. ¿Por qué decimos del pariente? Bueno, nosotros venimos de la familia de José María del Río, quien es venerable, muy venerable, gran maestro, quien inicia la masonería a don Benito Juárez, y de mi propio abuelo, que es primo político de Cuauhtémoc Cárdenas, primo de los del Río. ¿Por qué? Por la relación con Felicitas del Río Amezcua y mi bisabuela, que es Julia del Río Amezcua. Entonces, bueno, hay una situación ahí que se da de que ya no pudimos estar en este compás de acompañar al general Lázaro Cárdenas en una cuestión de memoria. Y esto es hablar de cultura. Pero hay alguien que se ha intrometido en esa historia de México. Alguien que no estuvo en la fundación del Frente Democrático. Y que después tampoco estuvo en el concepto del Frente Patriótico. Y tampoco estuvo en la Alianza Democrática Nacional. Y en el Frente Amplio de Construcción del Movimiento de Liberación Nacional. Y seguramente en los años 60 tampoco estuvo en el Movimiento de Liberación Nacional. El Golfo de Mesías, el Golfo de México está puesto al revés en el Boletín de la Llura del lunes 26 de octubre. Vamos a hablar de esto, de un océano hipócrita. Gotas de agua que formamos un océano. Son palabras de un texto del señor López Obrador en su himno dedicado al priismo, en un mar priista que juramos beber a diario, porque todo el gabinete de López es priista. ¿Dónde quedó la izquierda apagada, solapada, encajonada? Hemos dicho, ¿por qué este asunto de las secrecías y de los aparatos de aparentar que hay un rey usurpador? Porque vive el rey, ha muerto el rey, vive el rey. Pero aquí en este caso el usurpador es un indocumentado llamado Manuel Andrés López Obrador. Nos ha dicho gente, pues demuestra que no se llama así, ¿no? Que tiene que demostrar, de acuerdo a la Constitución, López Obrador tiene que demostrar sus papeles, porque el INAE, el INE, el CRIFE, la FEPADE de este Nieto Castillo, pues no demostraron nada, y le costó la vida a Carlos Alberto Ereales, Bonina Ereales. Entonces, este es el hombre que se tira de un quinto piso, situación rara, de un suicidio, y todo es por precisamente de no decir que México debe estar al derecho. Cultura, ¿qué es cultura? La cultura de los chamanes, ¿se acuerdan de Chapa Besanilla, de la Paca? Bueno, ese es un concepto de cultura, de lo esotérico, de la María Sabina, de allá de Cuautla, de los hongos alucinógenos, los hongos mágicos. Y hay tantas cosas, eso es cultura. México, en el Mictlán, que es donde va la gente cuando se muere, bueno, respetamos todo ese concepto de vida. Lo de Ayotzinapa, los muchachos que están prácticamente enterrados en una situación de maldad, de inmenso trato para sacar droga. Entonces, la cultura del enriquecimiento es algo que nos ha hecho mucho daño. Dice López Obrador, es que la gente está buscando enriquecerse a costa de todo. Pues se necesita tener en México de gran progreso y de gran desarrollo una economía solvente para dar de comer a los suyos, a los nuestros, a la familia. Y cuando entonces dicen, no debemos luchar por los tráficos, por la riqueza, pues ocurre lo contrario. O sea, todo el mundo anda tras la papa,
tras la chuleta, y eso es parte de la magia del México del progreso. Tenemos que ser gente de trabajo, gente macroeconómica, buscar el apoyo o el desarrollo de México. Y eso es cultura, el maíz es cultura. Somos un país que ha sembrado y que ahora importamos el maíz. Igual importamos las gasolinas, importamos muchas cosas, porque es la destrucción del sistema neoliberal. Bien, el mal llamado López Obrador, en algún modo hay que ver que ya se va antes del día 30 de noviembre, probablemente, porque es un hombre tan mentiroso, pero hay algo que se llama la magia del poder económico. El suprapoderoso suprapresidente llamado Alfonso Romo. Hemos insistido mucho y ya hay gente que está diciendo efectivamente hay un gran peligro de que México se quede en manos de gente que habla de cero barreras a la iniciativa privada. Y hay grupos como los de Frena, Gilberto Lozano, Claudio X González, vamos a mencionarlo por México Hoy, nuevamente como el sí, el famoso movimiento del sí, como algo que se ha dado en muchos lados del mundo, en la época de Pinochet, cuando hablaron de otro sí en contra de Salvador Allende, que tenía un discurso muy bonito. O sea, es importante hablar de la magia de los discursos dentro del concepto de la cultura. ¿Qué es cultura? Nosotros, por ejemplo, somos de la vena del ajedrez. Entonces, la vena del ajedrez, todo el mundo dice, es un deporte. No, es una actividad de competencia de gran calibre para saber cómo debe hacer las estrategias y la táctica para ganar una partida de ajedrez. Bien, la gente sigue hablando de cultura, pero cultura política, cultura de construcción o de destrucción. Todo el caso del señor Cienfuegos, el general Cienfuegos, quien hemos marcado 3 tesis principales, que es alguien que estaba indisciplinado, que representa la indisciplina del general Carlos Gaitán Ochoa. La situación del acercamiento del propio Cienfuegos a acusación que hace a Anabel, que ha dicho, bueno, esa cosa no me pareció tan importante, todavía destacaron que aparece en mi libro, la relación del general Cienfuegos con el H2, bueno, con el compañero Francisco Patrón, y luego con el compañero, es una manera de hablar del pueblo, ¿verdad? El compañero López Obrador, los pillos del sistema, ¿no? Y la otra es la situación del superpresidente Alfonso Romo Garza, que quiere obviamente todo el poder del mundo para seguir haciendo la explotación de los recursos, decía el general Lázaro Cárdenas. Nada de privatizar, los recursos deben explotarse para el pueblo de México porque las ganancias será para México. Cuando hubo el alemanismo, por cada $1 que invertía una empresa extranjera, se llevaban 8. Ahora por cada $1 que invierte la empresa extranjera, pues se lleva todo, ¿no? ya no hay casi recursos porque no pagan impuestos. Entonces es una situación que hay que especificar cómo ayudar. Entonces, obviamente tiene que haber diálogo, tiene que haber foro, pero tiene que haber algo que se llama el colegiado. El colegiado es la expresión múltiple de cantidad de pensadores y de activistas. Pero gente que sepa, gente que haya ido a la escuela. López Obrador dice, no, ¿para qué la escuela? Pues no, necesitamos gente que tenga 80% de honestidad y 5% de pobreza y otro 15% que hijo de su mamá, ¿no? Porque la mamá es la que va a decir, te regaño, hijo, porque no estás robando. Conocimos ese tipo de casos de que cuando te llegue la situación, aprovechate. No hay necesidad de que aproveches. El mismo jefe te dice, le entras porque le entras con tu diezmo, o la mitad de tu salario, compartir la plaza, el bono de actuación, porque esa es la gran diferencia de los años 70, ahora 2020. La gente que llega al poder tiene que treparse dando la mitad de su dinero. Y ahí viene la recogida, el acaparamiento, la charola de plata para recoger esas divisas. Grandes remesas, ¿verdad?, para el pueblo de López Obrador. Y entonces López Obrador dice, no, el pueblo es muy sabio, todo eso. No, este es un pueblo manipulado, es un pueblo oscurecido, un pueblo espantado, pero por necesidad, con mucha necesidad de hambre. Entonces no hay una gran respuesta como debiera ser porque no hay leyes de organización. Claro, eso es la ayuda, la rotación anual de mando, nunca reelección en toda función pública. Y es algo que debemos entender y en cada programa, insistimos, le damos unos minutitos a entender que en un plan sexenal, el concepto de democracia, que en Jalisco dijo López Obrador, que gracias a la democracia hay este metro nueva, la línea de transporte nueva que se va a dar, y López Obrador ya anunció una tercera línea de metro allá, transporte ligero ahí en Guadalajara, y dijo, gracias a la democracia. Y acá habla de que la semana pasada también dijo, misma semana, dice,
Nunca ha habido democracia en 500 años. ¿Para qué le metes 500? Métele 1000 o 2000, 15.000 años. Acuérdate que tú has desfasado. ¿Estás peor que el Peña Nieto? No, yo creo que ahí se van de la mano. Habrá mucha gente que diga que hay gente que le está apoyando a la derecha. López Obrador no estuvo en esos movimientos que dijimos, el Movimiento de Liberación Nacional, el Frente Democrático, el Frente Patriótico, la Alianza Democrática. Nosotros fuimos funcionarios. Y entonces, bueno, vemos cómo hay una situación de doblez de parte de Cuauhtémoc Cárdenas y en la hipocresía del propio López Obrador. Se trata de dar baños de pureza, baños de Catrín, porque ahora viste muy bien. A veces vive como un desarrapado, y así se presenta, y al día siguiente, con zapatos negros que habló Pedro Ferriz, y mira, ve tus zapatos. Y al día siguiente viene con un traje de esos de las famosas tiendas Bouyou, de allá de Estados Unidos, de California. Bueno, es parte del asunto que obviamente tienen sus asesores llamados hijos de López Obrador, que son los que dicen, papá, te trajimos estas tiendas, ya sabemos que gracias a tu tarjeta de exclusividad tienes acceso a las corbatas de lujo. Y obviamente Beatriz Gutiérrez Müller, la señorita del catálogo de Canal 13, de Fundación Azteca, perdón, pues hay una situación ahí especial. Por cierto, han salido muchas cosas respecto a los hijos de los empresarios. ¿Qué hacemos con los hijos de los famosos políticos, los grandes emprendedores? Pues la rotación anual de mando, pues tenemos que contrarrestar eso y ya que haya un corporativo humano, un corporativo social, donde tengamos decisión en todas las áreas del conocimiento, todas las áreas de la productividad, de la industrialización. López Obrador contesta todo, obviamente a preguntas muy escogidas, muy elegidas de sus quesadilleros, de los famosos hombres que están en las redes sociales y que se ponen como alfombra, ¿verdad? Dice, písame, dime a qué horas son las que usted quiera pisarme. Entonces, es parte de una situación que se da con López Obrador, donde le espera una morada. El Palacio Morado de Lecumberri, no, el Palacio Negro, eso no vamos a modificar, pero sí la entrada morada, que puede ser la chingada. Entonces, esa es la parte de la chingada que esté en una crujía de López Obrador, esperando un juicio del pueblo, esperando que los tribunales realmente funcionen, el poder legislativo, el poder judicial, que los tribunales estén acusando a López Obrador pues, de enriquecimiento ilícito, de ser un indocumentado. Tan fácil como nos dicen, comprueba que el señor se llama Manuel Andrés y no Andrés Manuel, pues simplemente que el señor demuestre sus papeles, porque el INAE lo protegió a él de manera incorrecta. Ven. Esta es la situación que se da hoy, 24 de octubre de 2020. Esperamos los acontecimientos respecto al general Cienfuegos, que es un hito en la historia de la situación de los generales involucrados con el narcotráfico. Pensamos que es un hombre que ha sido acusado indebidamente, pero Anabel Hernández tiene bastante tela en el juicio, en el asunto, porque muy estridente ella puede poner soluciones, tanto Francisco Cruz Jiménez, como Jesús Lemus, como Ana Lilia Pérez, como Héctor de Mauleón, como Sandra Romandía, que son gente que ha escrito bastante sobre el asunto de quién maneja la droga. Estados Unidos obviamente está involucrada. En la Yura hemos publicado nombres de mucha gente involucrada en la mafia norteamericana. Pero tenemos que acabar con todo esto de una manera pacífica, con cultura, con la cultura del entendimiento. La cultura no de ir a meterse a Bellas Artes, a aplaudir a un excelente tenor, o a alguien que hace obras de teatro, o hace situaciones de muralismo, que es muy importante en la época de Lázaro Cárdenas. Ese muralismo, hay muchos muros en México que esperan una nueva expresión de la renovación moral de México. Bien, hemos manejado el concepto de cultura que está hecho por los suelos, de gente que ha instrumentado el programa de semanas y talleres culturales de toda la Secretaría de Educación Pública. Durante 5 o 6 años estuvimos viajando a todas las escuelas normales y técnicas del país con un programa imbuido en el ideario del maestro Juan José Arriola. Hay que imbuir ahora a la gente, al pueblo, en el ideario de las grandes libertades, pero siempre obviamente con una lógica que ahora se llama globalización.